Bueno, ¿qué tal a todos? Vamos a iniciar con el primer tema de lo que es procesos de fabricación. Bueno, como primer tema vamos a ver lo que es la introducción a los procesos de manufactura. Cuando ustedes estén investigando sobre lo que es procesos de manufactura, también van a encontrar el concepto de procesos de fabricación. Al final de cuentas es lo mismo, nada más que algunos autores lo manejan como procesos de manufactura y algunos como procesos de fabricación. Bueno, vamos a comenzar con el concepto o qué significa la palabra manufactura. Manufactura significa, la palabra manu significa mano y factura hechura, o sea, hecho a mano. Ustedes se preguntarán si esta materia pues es nueva o ya tiene, todos piensan que es nueva, pero en realidad ya tiene bastantes años. Incluso antes de Cristo ya se usaba lo que es el concepto de manufactura. No en sí, no se le llamaba manufactura, pero ya estaban utilizando estos procesos. ¿Y qué es la manufactura? Pues va a ser todo aquel método que se va a encargar de transformar y acabar un producto ya terminado. No nada más incluye lo que son materiales metálicos, también se basa en materiales poliméricos, en materiales cerámicos y en materiales compuestos o los nuevos materiales que están surgiendo en la actualidad. Entonces, en sí, el proceso de manufactura es el método que consiste en transformar la materia prima y darle un terminado desde el aspecto, viéndolo desde el aspecto con mejores propiedades, mejor estética, modificando geometrías, superficies, hasta obtener un producto terminado. También se encuentran de esto del proceso de manufactura. También vamos a tener en consideración las operaciones de ensamble y acabado superficial, como lo mencioné. Si ustedes observan, si nosotros tenemos una materia prima, lo van a ver en cualquier producto que ustedes tengan a la mano, siempre hay un cambio de geometría. Imagínense que tienen una tabla y de esa tabla se fabrican lo que son muebles. A esa tabla se le tuvo que modificar la geometría, se le tuvo que dar un acabado superficial de lijado y se le tuvo que dar un recubrimiento de pintado y agregándole lo que es el barniz para darle mayor brillo. Pero también se pueden fabricar partes de ese mueble y partes de ese mueble al final de cuentas lo van a ensamblar y ese ensamble va a fabricar una maquinaria o un producto ya terminado desde el aspecto de la utilización de madera. Pero si nosotros usamos metal, por ejemplo, podemos fabricar un tornillo y ese tornillo ya es un producto final. Entonces, todo lo que es el proceso de fabricación incluye desde que llega la materia prima hasta que se le transforma a una geometría que uno requiere y que a este mismo se le dé un acabado superficial. Puede ser una sola pieza o pueden ser varias piezas y estas pueden ser ensambladas. Vamos a ir viendo que dentro de lo que es la manufactura existen ensambles permanentes y no permanentes. Podríamos decir que los muebles son no permanentes porque están pegados con clavos y con pegamentos. Sin embargo, en los metales se ensamblan con remaches o con tornillos, pero hay ensambles no permanentes como es la soldadura. La soldadura es una unión fuerte que si nosotros queremos desprenderla, pues vamos a dañar lo que es el material. Entonces se tiene que tomar en consideración esto. Les muestro una imagen aquí muy representativa de cómo en los antepasados ya fabricaban productos a partir de materiales básicos como es la piedra o la tierra y en algunas fundiciones. Si ustedes observan, del lado derecho está un carrito fabricado de piedra y del lado izquierdo se encuentra uno de metal.
Y en el centro hay una pintura. Esa pintura es un bosquejo de cómo la gente de antes ya traía una herramienta que ellos utilizaban para poder sobrevivir y para poder ellos alimentarse, para poder cazar, para poder sembrar lo que es la agricultura. Entonces se puede decir que la manufactura pues ya tiene muchísimo tiempo. Entonces aquí hay dos conceptos: ¿qué es manufactura y en qué consiste el proceso de manufactura? Aquí les muestro una imagen, una tabla representativa de cómo fue evolucionando la manufactura o los procesos de fabricación. Imagínense en el año 4000 antes de Cristo, la técnica de fundición ya se utilizaba para el moldeo de piedras y cerámica. Si ustedes recuerdan las películas esos de los mamut, ya utilizaban herramientas de piedra como herramientas de corte, o fabricaban con la piedra herramientas de corte para poder destazar algunos animales, para poderlos cazar, o incluso hasta para poder hacer perforaciones en lo que es la tierra para poder sembrar sus alimentos. En ese año, 4000 antes de Cristo, también ya se utilizaba lo que era la forja de algunos metales blandos, como es la plata, el oro y el cobre. Estos ya, ustedes saben que el oro puro y la plata pura pues es blanda, fácil de manipular, con cualquier piedra podían hacerlo. Imagínense que en esa época ya se utilizaba la deformación mecánica. Y en la actualidad lo conocemos como deformación mecánica, pero en esa época ellos lo hacían de forma experimental. Ellos veían que se podía malear el material. En ese tiempo todavía uniones no existían. El maquinado se usaba lo que era la piedra, los materiales como abrasivos y piedra. O sea, se desboronaba lo que era la piedra en forma de arena, y esa arena servía como un abrasivo. Ustedes saben que entre más pequeña la arena, pues la partícula es más, el acabado superficial al lijarlo con granos más pequeños, pues el acabado superficial es mejor. Así como en las lijas, como vienen las lijas. Procesamiento de cerámica: ya se utilizaba la cerámica de arcillosa, o sea que la cerámica a base de tierra. Sabemos que la arcilla es tierra y se encuentra en mayor cantidades en la tierra. Los procesos de polímeros: ya se utilizaba lo que era la madera y las fibras naturales. Todo lo que se extraía de los pinos, de los árboles, la celulosa, todo eso ya era obtenido para fabricar los primeros polímeros, que en realidad todavía no servían como de uso ingenieril, porque pues tenían bajas propiedades, eran polímeros comunes que nada más servían para hacer otro tipo de productos, no piezas mecánicas, pero ya se usaban estos tipos de polímeros. En el año 2500 a.C. surgió como técnica de fundición el proceso a la cera perdida. ¿Y esto en qué consistía la cera perdida? Nosotros conocemos todo lo que es la cera, que es a base del material que usan las veladoras. Con eso se fabricaba un patrón. El patrón es la geometría que va a tener la pieza final. Esa cera se fabricaba el modelo o la geometría de la pieza final con la cera, se colocaba en un molde, y ese molde generaba, esa pieza de cera generaba el hueco que iba a generar la pieza final. Al vaciar lo que era el metal fundido o el material fundido, pues esta cera se evaporaba, y a eso se le llamaba cera perdida. También ya existía la deformación en hojas de metal, lo cual pues permitía ya dar auge a lo que era el proceso de laminado. Y la unión, se usaba unión de soldadura, se le llama aquí falsa, pero es soldadura débil, la cual se usaba con latón. El maquinado era el perforado. Ya había algunas perforadoras básicas, los taladros básicos, eran de forma artesanal, pero ya empezaban a fabricar lo que era ¿cómo se llama? La perforación de piezas. Y el proceso de cerámica, la técnica que usaban era el torno alfarero. El torno alfarero consistía en hacer hacer una masa con lo que era el cerámico,
y al estar en forma de masa pues empezaban a ¿cómo se llama? A manipularlo, a malearlo, a darle una geometría, y al secarlo ya en un horno pues, o a la temperatura ambiente se provocaba que ésta se endureciera y se obtuviera ya lo que era una pieza final. 1000 antes de Cristo se utilizaba la forja del hierro. Ya empezaba a utilizarse el hierro en esta época. Acá vamos a ver por qué razón el hierro ya existía, cómo fue evolucionando hasta el hierro. Todo fue de una forma experimental. Ellos veían que iba cambiando, que ellos veían que su resistencia de los materiales era diferente, y entonces por eso iban surgiendo nuevas ideas, nueva creatividad, nueva maquinaria, nuevos elementos mecánicos. La unión también se llevaba soldadura por forja. En este caso forja es por presión, pero la unión no eran todavía suficientemente de calidad, apenas comenzaban los principios básicos. En el maquinado ya se hacía la sierra de hierro, ya existió lo que es la cegueta, ya podía cortarse el hierro en esa época 1000 antes de Cristo, y ya se fabricaba lo que es el vidrio para las ventanas que hasta ahora conocemos. Imagínense 1000 años antes de Cristo, y una década después ya se acuñaba lo que era el bronce, las monedas con las que conocemos, ya se torneaba lo que era madera, y se hacían productos de vidrio a partir del soplado, como se hacen las esferas y algunos recipientes. También, ¿cómo se llama? 1000 décadas antes de Cristo ya se formaba lo que es el alambre estirado, o sea que ya se estaba utilizando lo que es la extrusión. A través de un dado pasaba un cable de un diámetro mayor y salía de un diámetro menor. Esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos la materia, conforme vayamos avanzando, y se fabricaban lo que eran cables. Se fabricaban ya también en el oriente, pues ustedes saben que en la parte del oriente se utilizaban mucho las artesanías, y ya se utilizaba lo que es la fabricación de porcelana china. 1400, en el año 1400, el moldeo en arena de piezas de fundición gris. Significa que ya se estaba haciendo piezas de fundición gris. La fundición gris, recordando un poquito, pues es un material que está constituido por mayor cantidad de carbono y azufre, lo cual hace que el material sea bastante duro, pero al mismo tiempo es frágil. Esto, imagínense, ya se estaban fabricando productos a partir de fundiciones hace 1400 años. Después surgió el forjado por martillo, que es lo que cuando se empezaron a fabricar las espadas para poder pelear en aquella época, o para poder cortar algún alimento. Y también ya existía lo que es la forja por accionamiento por agua. En este caso, pues no es necesariamente que es el agua el que provoca el prensado, sino era el vapor. Era el vapor que generaba esa agua, hacía que el mecanismo trabajara, así como las máquinas de vapor, pues era como se estaban utilizando en esa época, porque pues apenas estaba actualizando lo que es la tecnología. Recuerden que comenzaron los buques de vapor que trabajaban con carbón, y el vapor es el que impulsaba las turbinas. Pues en la actualidad ya se usa diésel, se usan gas, entre muchas otras cosas que podemos ir avanzando debido al control del flujo de este combustible. También ya se usaba lo que era la hoja de lija, o sea, lo que ya conocemos como las lijas. En el año 1400 también ya se utilizaba el cristal de roca, o sea, de aquí comenzaba lo que es el cristal, muy parecido a lo que es el diamante industrial. Posteriormente, en el año de 1600, surgió lo que es el molde permanente. Antes no existía el molde permanente. Un molde es un proceso que se usa para fabricar piezas. Los moldes permanentes son principalmente fabricados de acero, y los moldes no permanentes son fabricados de arena y de cerámica o de yeso. En este caso, si ustedes fabricaban una pieza,
Para poder sacar el producto terminado tenían que quebrar el molde, y pues ya el molde no servía para más piezas, por eso se le llamaba molde desechable. Y cuando ustedes utilizaban o se utilizaba en esa época, perdón, lo que es un molde de acero, cuando la pieza estaba ya terminada, el molde abría y se sacaba la pieza sin dañar el molde. Por eso se le llaman moldes permanentes. En el año de 1600 también existía la laminación de producción de hojas metálicas de espesor uniforme. Significa que ya existía el laminado con rodillos. Y los rodillos, pues podíamos controlar la distancia entre rodillos para poder fabricar lo que era estas, ¿cómo se llama? Láminas. Después surgió el torno para el barrenado de cañones. ¿Qué era el torno para barrenado de cañones? Pues principalmente era un torno que podíamos desbastar el interior de lo que eran el proyectil, o sea, la parte donde sale el proyectil, la parte de lo que es el cañón. Dentro del cañón se podía rectificar, lo cual podíamos desbastar el interior para poder volver, ¿cómo se llama?, a encamisar o a volver a que no estuviera tan desgastado y los proyectiles salieran de una forma exacta al lugar donde iba a impactar. En 1800 surge el embutido. El embutido, pues más que nada es un punzón o una barra larga que en la punta tiene cierta geometría del producto que quieren fabricar. En este caso, si quieren fabricar rondanas, pues tendrían que tener el punzón en forma de círculo y en el centro tener una varilla que genere lo que es el hueco y el corte de lo que es la rondana. Entonces el embutido era a altas presiones, cae el punzón en la lámina, corta la lámina en forma de círculo y genera un orificio en el centro. La extrusión también ya surgió como deformación mecánica en el año de 1800. La extrusión consistía se utiliza para la fabricación de cables. Es un dado es como un cono que tiene cierto espesor, que en el lado izquierdo tiene un diámetro mayor y en el lado derecho tiene un diámetro inferior. Entonces cuando ustedes pasaban a la fuerza una barra de un diámetro mayor, del otro extremo salía por deformación mecánica un diámetro menor, y de esa manera se fabricaban los cables o los cables que nos conocemos para la fabricación de diferentes calibres. El laminado de acero en 1800 pues ya se consolidó, ya se fabricaban láminas de distintos calibres, fabricados principalmente de acero. Y de esta manera fue avanzando, así como lo muestro en esta tabla. Fue avanzando conforme los años fueron pasando, fueron actualizándose, fueron surgiendo nuevos procesos de manufactura. Por ejemplo, en 1850 existió lo que es la técnica de fundición por centrifugado. El centrifugado se usa para la fabricación de piezas poliméricas, que consiste que en una fuerza centrífuga esté aventando todo lo que es el líquido viscoso de polímero, y esto se usa en la fabricación de lo que son los rotoplas. El martillo de vapor en 1850 pues fue indispensable para generar presión, para generar deformación mecánica en algunas piezas de acero. Se utilizaba bastante presión y la energía que hacía el movimiento de prensado era el vapor. También existió el torno copiador en 1850, que consistía en que ustedes seguían una pieza ya fabricada y del otro lado la máquina iba fabricando la pieza que ustedes van copiando. El vidrio para ventanas ya también se había consolidado, ya se empezaban a fabricar diferentes tipos de vidrios, y pues surgió el vulcanizado de lo que son los polímeros. Recuerden que el vulcanizado es que se le agrega a las llantas con la finalidad de que soporten el desgaste
que hay entre la llanta y el suelo. Recuerden que el vulcanizado lo pueden buscar en internet, que se le agrega a la materia prima como es la celulosa, que extraída de los árboles, que se le agrega para que sea vulcanizado, para que sus propiedades soporten más el desgaste. En 1875 el laminado continuo de rieles y perfiles surgió. ¿Eso qué significa? Estábamos entrando a la parte de automatización. Ya no se hacía un solo riel o 3 rieles al día, sino ya se fabricaban en serie. Ya se podían fabricar miles de láminas en un día, en 2 días, en 3 días. Surgió la fresadora universal. La fresadora se vio que se necesitaba una máquina que pudiera rectificar superficies cuadradas y planas o fabricar moldes a base de una forma ya más automatizada. Surgió la extrusión, el moldeo, el celuloide y el hule. ¿En esto qué significa? Que se empezó a obtener materiales a partir de polímeros para la fabricación ya de lo que es el recubrimiento de los cables, para lo que es materiales elastómeros, también surgieron en esta época, como es el hule. En 1920 la fundición a presión ya no utilizaba vapor, sino ya era una fundición a partir de al mismo tiempo estar inyectando calor y al mismo tiempo estar presionando. Ustedes recuerden que cuando un material se calienta se hace más blando, y en ese momento, cuando está blando, si ustedes generan una presión enorme, el material se deforma más fácil. Entonces era fundición a presión, que al mismo tiempo de estarlo calentando el material, ustedes podían manipularlo para poder fabricar una pieza terminada. El alambre de tungsteno también surgió, que ese fue muy importante para la fabricación de algunos focos, focos para iluminarnos. El electrodo revestido. Todos los electrodos lo vamos a ir viendo conforme veamos los temas, que tenemos que entender que todos los electrodos que se usan para soldar piezas metálicas tienen un revestimiento, y ese revestimiento es muy importante para que se lleve a cabo la unión de la forma adecuada. Incluso hay electrodos que se usan de forma horizontal, de forma vertical o de forma boca abajo. También ya surgió la baquelita, todas las baquelitas de los circuitos integrados en el año de 1920 se utilizaba para la fabricación de la baquelita. Pues en realidad es la placa que es de cobre y que tiene un recubrimiento plástico que nos ayuda a la fabricación de los circuitos integrados y que no haya un cortocircuito. Después, en el año de 1940, se empleó la resina para la aglomeración de la arena. Ya se le empezó a agregar aglutinantes a lo que es la arena para la fabricación de los moldes, para poder obtener piezas con mayor exactitud y mejor acabado superficial. Recuerden que el aglomerado lo hacía lo que son las resinas epóxicas, provocaban que fuera más lisa la superficie de la unión de las partículas de arena para poder fabricar el molde. La extrusión del acero, pues como ya existía lo que eran deformación a través de presión, a través ya de energías distintas al de vapor, ya podíamos fabricar lo que era la extrusión del acero. El acero se podía deformar. Recuerden que no es lo mismo deformar oro puro que acero. El acero tiene mayor resistencia, mayor dureza, por lo cual es más difícil de moldear. El arco sumergido surgió en el año de 1940, que debajo del agua se podían unir piezas metálicas, y surgieron como polímeros el nylon, el acrílico, el hule, el molde por transferencia. El molde por transferencia se refiere a un moldeo en el cual pues, ustedes colocan un polímero, un revestimiento de polímero dentro de una pieza metálica. Cuando cae lo que es el material fundido, desaparece esa capita y después evita el contacto de la unión de la parte del metal
con lo que es el material fundido, generando piezas con geometrías exactas y de mejor calidad en lo que es la parte de la superficie. Esto todo lo estoy viendo a grosso modo, lo vamos a ver más a fondo todos los procesos. Aquí nada más quiero que se den una idea de cómo fueron evolucionando todos los procesos de manufactura. En 1950 surge la cerámica. Bueno, cáscara de cerámica no es, en el libro lo van a encontrar como fundición de concha. En realidad se hace una concha de cerámica. Ustedes recuerden que la cerámica, si ustedes comparan un vaso de cerámica con una taza de barro, el barro tiene más porosidad y la cerámica es más lisa, su acabado superficial es más estético, más liso, menos poroso, por lo cual cuando se fabrica una pieza en un molde con cerámica, dentro el recubrimiento de cerámica que se le llama de concha, pues la pieza final va a estar con un acabado superficial mejor. La soldadura por TIG y lo que es el corte por electroerosión surgió en 1950. El maquinado de electroerosión, y aquí también empieza a entrar lo que es el control numérico en 1950. Surgen nuevos polímeros que son aplicados a la manufactura que ustedes han utilizado en la impresora 3D. Es por ejemplo el polímero ABC, los silicones, los poliuretano, y entre muchos otros, los cuales pues en la actualidad son de vanguardia para poder fabricar ya productos a base de polímeros. En 1960 surge el arco por plasma, el diamante industrial, que se utiliza para el corte de vidrio de forma exacta, el vidrio flotado, y existe lo que es nuevos polímeros como es el acetatos y el policarbonatos. Estos se utilizan pues con la finalidad de dar lo que es materiales más rígidos, transparentes, que tienen otra finalidad o otro uso en la industria, como son canceles, como son tejados y entre muchos ventanas a base de lo que son polímeros. En 1980 entra lo que es la colada evaporativa. La colada evaporativa consistía en ver la manera de cómo se podía disipar el vapor que generaban estas piezas fabricadas a base de moldeo y que principalmente se encontraban en forma de líquida, y cuando este solidificaba pues el vapor tenía que salir por alguna parte del molde. Si esto no sucedía, la pieza podía tener defectos, como por ejemplo rechupes o que la pieza saliera a la mitad nada más. En el año de 1990, los sistemas de manufactura, todo lo que es el control numérico, llegó a su punto. Llegó al punto máximo donde ya se le llamó sistema de manufactura asistida por computadora. ¿Y eso en qué consistía? En que todas las maquinarias en esa época, en 1990, ya eran programadas por el ser humano mediante códigos G y M, y las máquinas lo hacían por sí solas al introducir el programa. Ya no había necesidad de que la persona estuviera manipulando el equipo para fabricar una pieza. Ustedes nada más metían el programa y la máquina fabricaba N piezas. O sea, a N piezas me refiero a que muchas piezas en un día. Y en el 2013 surge lo que es la nanotecnología, la manufactura sustentable y lo que es la fabricación de productos en lotes o en serie. Significa que ya se fabricaban miles de piezas en un solo día. Y aquí a lo que quiero llegar es que la manufactura no es nueva. La manufactura tiene bastantes años, al igual que la nanotecnología. Imagínense, en el 2013 la nanotecnología ya existía y nosotros en la actualidad apenas lo estamos implementando. Entonces, a lo que quiero llegar es de que esta materia o de que lo que es los procesos de fabricación pues no son nuevos, ya tienen bastante tiempo. Como les mencioné, la manufactura pues ya es un proceso bastante antiguo, y aquí les muestro unas imágenes
que surgió, bueno, podríamos decir que la manufactura surgió en la era paleolítica, en la era de piedra, en la era donde utilizaban herramientas para cazar, para sembrar, para sobrevivir. Y entonces podemos decir que la manufactura surgió en la era paleolítica. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cuándo empezamos a hacerle caso a los procesos? Ahora vamos a verlo. Bueno, primeramente surge en los años 6000 a 3000 antes de Cristo, como lo mostré en la tabla, donde empezaron a usarse los metales. ¿Y cuáles eran los metales principales que usábamos estas personas en esa época? Pues era lo que es el oro, la plata y el cobre. ¿Y por qué lo usaban? Porque era un material fácil de moldear, de darle forma. Pero ahí se le ocurrió a una de esas personas hacer una mezcla, de estos metales, que principalmente da como origen a un nuevo material. Y ese nuevo material surgió en el año 3300 a 2800. Ellos en esa época, en el año de 3300 a 2800, ellos descubrieron que al mezclar lo que es el cobre con el estaño, se hacía una aleación, y esa aleación era llamada bronce. ¿Qué identificaron ellos? Ellos identificaron que el bronce tenía mejor resistencia que por sí solo, que comparándolo con la plata, el cobre y el aluminio. Entonces, al ver que tenía mayor dureza, mayor tenacidad, ellos descubrieron lo que es el bronce, y se le llamó, fue el primer material que se usaba para la fabricación ya de algunos elementos mecánicos. Y después surgió, poquito más de 1000 años desde Cristo, comenzó la edad del hierro. Al ver que esto que iba escaseando, lo que eran los elementos principales como el cobre, la plata y el oro, se iban escaseando, optaron por utilizar el hierro. Descubrieron el hierro, y eso principalmente era la edad del hierro, y eso fue en Europa. Entonces el hierro tenía mejor resistencia que el bronce. Pero sin embargo, pues ellos, al ver que sus propiedades iban cambiando, iban mejorando, la tecnología fue avanzando y se fueron realizando productos pues de mayor calidad, de mayor aplicación, y que en la actualidad no ha dejado de crecer. Bueno, hasta aquí dejamos la clase para no subir un video tan largo, y continuamos la siguiente semana. Cuídense.